noches, bienvenidos. Empezamos el programa y lo hacemos de inmediato con la ex ministra de Salud, Patricia García. Vamos a hablar sin duda de la pandemia y vamos a hablar sobre la posibilidad de postergar las elecciones. El gobierno ha dicho que no hay que postergarla, pero uno se pregunta, ¿será posible que vayamos a las urnas a votar cuando los números nos sorprenden todos los días, cuando cada día más voces se suman al pedido de una cuarentena rígida, focalizada, especialmente en las zonas donde ya no hay más camas UCI para atender a los pacientes de COVID-19? ¿Cómo zanjar este problema? ¿Cómo solucionar y encontrar una vía de solución que no nos lleve a un encierro drástico, pero que al mismo tiempo nos ayude a controlar esta segunda ola que nunca imaginamos vendría con tremenda fuerza? Doctora García, perdóneme, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mávila. Y es un gusto estar aquí y poder conversar de estos temas que realmente nos están preocupando a todos. Sí, bueno, yo le ponía el tema simplemente por actualidad. El último gran debate que se ha presentado respecto a la pandemia y a la emergencia sanitaria, más allá del repunte de los casos y que las cifras se han duplicado de muertes, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, es la posibilidad de ir a elecciones el 11 de abril o no. Porque el gobierno dice evaluaremos de nuevo el 31 de enero. Pero hay un proceso que poner en marcha y unas medidas sanitarias que implementar. ¿Va a ser posible eso? ¿Usted confía en que el criterio del gobierno y la palabra empeñada que hay de no postergar las elecciones se va a poder cumplir o todavía tampoco podemos cerrar la posibilidad de que haya una postergación? Yo creo que esa decisión va a tener que tomarse de acuerdo a cómo se vayan dando los casos en las siguientes semanas. O sea, esto recién es en abril y yo creo que ahorita tenemos una emergencia de tomar algunas decisiones basadas en lo que estamos viendo, y estas decisiones más bien son de algunos cierres y son decisiones específicamente sanitarias. Sí. O sea, ponerme a pensar qué es lo que va a pasar ahorita en abril. En este momento necesitamos enfocarnos en el problema sanitario y tomar decisiones que nos permitan parar esta gran subida de casos que está habiendo. Y la verdad es que yo te escuchaba a ti diciendo que esto no nos lo esperábamos. Los epidemiólogos lo esperábamos y lo avisamos y lo dijimos en diciembre e hicimos algunas recomendaciones de cosas que no se deberían hacer y cosas que sí se deberían hacer en diciembre. Sin embargo, aquí están las consecuencias. Sí, pues, y sobre las consecuencias ya no podemos llorar, sino actuar, ponerse a trabajar. ¿Cuáles son estas medidas? Yo le comentaba esto de la cuarentena inteligente, que lo leía, eran algunos comentarios que se hacían. No tiene que existir esta dicotomía permanente, salud o economía, sino se puede obrar con inteligencia, porque recordemos que cuando fue esta cuarentena tan rígida durante el gobierno del presidente Vizcarra, tampoco tuvimos los resultados esperados. Tuvimos el récord a nivel mundial en algunos momentos. Finalmente no se consiguieron los objetivos que buscábamos. Entonces, quienes están del lado de no cerrar todo, dicen, ¿y por qué no empezamos a focalizar distritos, provincias, regiones? ¿Se puede? ¿Estamos listos para hacer una cosa así? Mira, hay varias cosas que se necesitan hacer, Mávila. Una de ellas sí es ir tomando decisiones de cierres focalizados. Ya no solamente... Mira, es una lástima que hayamos perdido, porque estamos perdiendo semanas. Y se están perdiendo semanas con medidas que han sido tibias y complicadas. Eso de comenzar a hablar de porcentaje. ¿Cuál diría usted, por ejemplo, ha sido una medida tibia y complicada? El hablar, por ejemplo, de que reduzco el foro 20, 30, 40%, cuando sabemos que es difícil incluso la fiscalización, y pones en más riesgo a mucha gente frente a la fiscalización de estos porcentajes. Ok, ¿y cuál hubiera sido la alternativa si no se establecían aforos? Mira, sí, yo creo que ya deberíamos haber ido tomando decisiones de algunos cierres definitivos. Habíamos hablado de cierres, incluso que creo que ni siquiera se debieron haber abierto en el mes de diciembre, de algunas actividades. Comencemos por algunas que son actividades que no son necesariamente primarias, ¿ok? Gimnasios. Estamos hablando además de casinos. Habría que evaluar, y este es un problema que voy a tener que decírtelo, hay varias cosas sobre las cuales estamos actuando prácticamente ciegos.
¿Por qué razón? Porque la data que está tomando el ministerio no la está analizando bien, o tal vez no tenga suficiente data para definirme, por ejemplo, en qué lugares se está contagiando más la gente. En Corea, ellos encontraron que, por ejemplo, las reuniones religiosas eran un foco de contagio y decidieron cerrarlas. Aquí no tenemos esa información, pero habría que ver. Yo creo que ir cerrando algunas actividades. En Estados Unidos encontraron que un factor de riesgo de mayor contagio era que las personas hubieran tenido la historia en los últimos 5 días de haber ido a un restaurante. Entonces, por ejemplo, restaurantes, y que me perdonen, por favor, porque yo no creo que haya dicotomía entre economía y salud. Si no hay salud, no hay economía y punto, ¿ok? Por ejemplo, en los muchos restaurantes están cumpliendo, sí, todos los protocolos, pero hay otros que, a pesar de que parece que cumplían los protocolos, hay problemas de ventilación, hay otros que están sacándole la vuelta y en general es un punto también donde hay mayor riesgo de contagio porque la gente se quita la mascarilla. Entonces, en lugar de restaurantes, retroceder nuevamente al sistema de delivery. Y ahora hay otra cosa más, o sea, no basta solamente con ir cerrando, y esa es una cosa que nos falló en la primera, digamos, en la primera ola. El problema es que teníamos dificultades incluso para poder detectar personas infectadas rápidamente y poder trabajar el aislamiento y, vamos a llamarle, cuarentenas, y evitar que dentro de la familia y otras personas más se infectaran. Hoy en día la cosa es distinta. O sea, no solamente es que hay pruebas moleculares, ahora existen otro tipo de pruebas. Tenemos las pruebas moleculares suficientes, se ha hecho este reemplazo paulatino que se prometió para sustituir las rápidas por moleculares. Creo que no, pero sin embargo existen otras alternativas que son las pruebas antigénicas. Las pruebas antigénicas, que según sé el Estado ya las estaba comprando, ojalá que ya las tengamos acá, son pruebas que te permiten detectar la presencia del virus. La diferencia entre la molecular y la antigénica son mecanismos distintos, ¿ok? De evaluación de la detección del virus, pero una diferencia interesante es que la prueba antigénica te demora 15 minutos, también es con hisopado nasal, puedes tener resultado en 15 minutos. Ahora, la positividad es muy alta, pero especialmente te capta todos esos casos que tienen un nivel de virus que es el nivel compatible con la transmisibilidad. O sea, y eso ya lo hemos visto a nivel internacional. Significa que si yo tengo a alguien que tiene prueba antigénica positiva, esa persona puede contagiar. Entonces yo puedo detectarla inmediatamente, pero tiene que ser en los primeros días de la infección. Puedo ver con qué contactos esta persona ha estado, puedo ayudarla, ya sea a cuarentenarse en su casa, y si no puede, entonces tratar de ponerla en un lugar de cuarentena temporal, monitorearla y tratar de parar la transmisión. Una cosa que no pudimos hacer bien durante la primera ola era parar transmisión porque estábamos usando pruebas que no eran las más adecuadas. Exacto. Hoy en día podríamos hacerlo porque la tecnología además lo permite. Esto es algo que deberíamos haber aprendido, el poder detectar infectados y tratar de realmente consolidar quiénes son los contactos y tratar de parar las transmisiones. Eso no lo estoy viendo como una de las estrategias de trabajo, y nuevamente lo que está sucediendo es que la gente está llegando a los hospitales cuando ya está muy enferma, o si llega temprano la mandan a su casa. Sé que en algunos lugares están comenzándose, sé que por ejemplo en Lima Norte están comenzando un modelo con pruebas antigénicas, pidiéndole a la gente que vaya a los centros de salud, ahí les toman las pruebas antigénicas, están viendo el segundo nivel y luego el nivel hospitalario. Pero el tiempo corre, esto es una emergencia, no podemos perder más tiempo. Si eso no se hace, ninguna cuarentena va a ser suficiente. Claro, sí la entiendo. Ahora, aquí veo, había tomado nota de las regiones más complicadas en nuestro país: Lima, Huánuco, Junín, Ancash. Las cifras del MINSA que le comentaba: antes de la pandemia morían 320 personas cada día en nuestro país. Ahora se registra una cifra alrededor de 620 personas. Las cifras hablan por sí solas. Las imágenes que estamos registrando también en las clínicas y hospitales, lo mismo.
A esto se suma la llegada de estas famosas nuevas cepas. Nosotros hemos dedicado varios programas, claro, las variantes, nuevas variantes, y hay algunas que se han detectado. Ayer nos mencionaba la infectóloga Camille Webb, 3 por lo menos, la de Reino Unido, la de Brasil y la sudafricana. Y hablábamos además de esta de Manaos. Podríamos desarrollar incluso una variante peruana, porque hoy revisábamos nuevamente la información y veíamos que no serían la única. La de Reino Unido, por ejemplo, es hasta el momento la que se replica con mayor velocidad, salvo que usted me corrija. Pero podríamos enfrentarnos a mutaciones desconocidas, mucho más contagiosas, que nos compliquen la tarea, ¿o no? Mira, claro que sí. Una cosa que hay que entender es por qué se producen estas nuevas variantes. Sí. El virus, cuando ingresa, el virus solo no se multiplica. Si está en el aire, en los aerosoles, finalmente se muere. Necesita al humano para poder multiplicarse. Y cuando comienza a reproducirse, ahí comienzan a haber estas mutaciones. Cuando se acumulan muchas mutaciones, esas mutaciones les pueden dar características que los hacen más débiles, desaparecen, o los hacen más fuertes. Y las que estamos viendo, que justamente se vuelven más populares en la población, son aquellas que los hacen más eficientes en la transmisión, o sea, más porque infecciosos. Además, a ver, estamos en una guerra, es el virus contra nosotros, ¿no? Ellos están, y si nosotros comenzamos, cuando comienza en la comunidad a haber más transmisión, ellos tienen más oportunidades de mutaciones y de aparecer más variantes. En diciembre apareció efectivamente 2 variantes que seguramente, bueno, y te comento, meses antes ya se habían detectado algunas variantes. Había la variante de Wuhan, había la variante europea, también apareció otra variante que se asoció a los bisones, que son estos animalitos que tuvieron que matar en grandes cantidades, pero eso no preocupaban tanto porque la cantidad de mutaciones que tenían no era muy grande. Ahora, con la cepa de Gran Bretaña, del Reino Unido, y con la cepa sudafricana, el problema es que entre esas mutaciones se han encontrado 2 que son más críticas. Los hacen 70% más contagiosos, y además, en el caso de la del Reino Unido, tiene la característica que, digamos, además aparentemente se esconde un poquito más del sistema inmune, y eso hace que pueda crecer en mayor cantidad, y las cargas virales también se hacen más grandes. Ahora, pero esas no son las únicas. En estos días, tú misma lo has dicho, han aparecido la cepa brasilera, que la encontraron en Japón. Hay dos variantes más en Estados Unidos, la de Ohio y California, y a medida que se busquen más, seguramente vamos a encontrar más. Una de estas es la que llaman Kelly, me parece, que le han puesto 2 nombres. Sí, y ahora se está viendo, ahora se está tratando de tener una sola nomenclatura, de tal manera que no se la achaques a un país. A mí no me gustaría tener una variante peruana, porque eso no es bueno. Claro. Pero ¿qué significa estas variantes? Estas variantes significan, como lo has dicho tú, el virus está buscando la forma de mantenerse, de ganarnos. Y nosotros, la única forma de poder luchar contra que se produzcan más variantes es tomar algunas acciones desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista individual para prevenir la transmisión. No puede ser posible que sigamos viendo gente que se está reuniendo, que está rompiendo las normas porque no usa la mascarilla. ¿Hay fiscalización suficiente? Conversábamos con el ministro Eliche, perdóneme, al inicio de la semana, y le decía al equipo de producción ahora, mientras nos dirigíamos al canal, doctora García, la cantidad de vehículos que hay a las 8:15, 8:30, demuestra que no hay respeto por la hora de toque de queda. Porque le aseguro que en este momento, mientras usted y yo estamos hablando, e invito a nuestros televidentes a que nos envíen, porque seguramente hay muchos que podrían tomar fotografías desde las ventanas para ver la cantidad de vehículos que todavía transitan. Es imposible, no están las calles vacías a las 9 de la noche. Si se toma una medida pero no se cumple con la fiscalización, lamentablemente el ser humano tiende a ir a último minuto, sobre todo ya nos conocemos los peruanos, a esperar los 10 minutos antes, pero en este caso ni siquiera es que haya un respeto, y esa es una verdad que hay que decirla con toda su
sus letras. Lo otro, y aquí le pongo datos de salud, Fiorella Molinelli ha tuiteado el día de hoy, aumentan los contagios en adolescentes de 12 a 17 años. Fíjese el porcentaje, 59% nuevos casos semanales. Otros grupos etarios que han aumentado por encima del 40 de nuevos casos son jóvenes y adultos. Y en el camino uno puede ver a los chicos de vacaciones que se reúnen, tienen la mascarilla, pero claro, conversan, comparten una bebida gaseosa, se compran un helado. No hay distanciamiento. Y ahí no hay distanciamiento y tampoco hay distancia social, ¿no? No hay distanciamiento, perdón, y no hay mascarilla. Vale la pena, Mávila, tal vez hacer notar una cosa, porque esta es una cuestión crítica. O sea, yo creo que ya termina siendo también responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también del Estado de fiscalización, porque otras cosas que se están viendo, y tú las puedes ver en Twitter, en Facebook, que la gente está prácticamente denunciando. Están habiendo reuniones, están habiendo inclusive reuniones en colegios a puerta cerrada, en la clausuras, sin utilizar las medidas de protección. Y una cosa que quiero comentarte, que nos llama la atención a aquellos que de alguna manera estamos vinculados a la investigación o la atención de los pacientes, una cosa que nos preocupa es que se está viendo que efectivamente, además de haber más gente joven infectada, estamos viendo casos más severos de gente joven, gente que no se veía en la primera ola, que está terminando en cuidados intensivos, 20, 30 años, y otra cosa más, que a pesar de que nos sabemos de lo que están investigando afuera, que las variantes conocidas no deberían causar enfermedad más severa, una cosa que estamos viendo aquí y es que los pacientes están llegando con pocos días de enfermedad, pero con enfermedad más severa. Entonces, jóvenes con pocos días de enfermedad y más severa. Y la tercera cosa que también está llamando la atención es que vienen personas que supuestamente ya tuvieron COVID en los primeros meses del año y ahora están cayendo, es decir, se están reinfectando y con situaciones severas. Y lo estoy haciendo notar porque muchos de los jóvenes, por alguna razón puede ser que se hubiesen infectado, y ellos creen, y personas que no son jóvenes también, que porque tuvieron la infección ya no tienen riesgo, y lamento decirles, pero tienen que entenderlo, que sí tienen riesgo, porque existe la posibilidad de reinfección. Ya se publicó además reinfecciones con variantes que causan enfermedad más severa, es decir, los que no tuvieron la infección y los que la tuvieron, los que son jóvenes y los que no son jóvenes, todos estamos en riesgo en esta segunda ola, y si no hacemos algo se nos sale de control, y ya prácticamente está salido de control. Yo diría que ya prácticamente se ha salido de control, y lo que usted dice es serio y es cierto. Un candidato presidencial, el señor López Aliaga, señaló abiertamente que él ya era inmune. Si no me equivoco, fue él que dijo que ya era inmune porque se había contagiado y entonces no tenía problema, no necesitaba usar la mascarilla y podía caminar y hacer su campaña como si nada. Por eso al inicio del programa le tocaba el telón de fondo de la campaña, porque hay candidatos que todavía no entienden que lamentablemente no se puede recorrer, y eso nos plantea otro reto también a los electores: cómo enterarnos de las propuestas, cómo participar de actividades políticas. Por eso era mi pregunta, más allá de que en abril no sepamos qué es lo que va a pasar, de pronto y la situación está mucho mejor controlada, es que hay una campaña que va a tener un retraso en la transmisión de información. A eso me refería básicamente, y eso lo tiene que organizar la autoridad competente. Veía también que los medios internacionales han dado cuenta de las críticas que se están haciendo a la Organización Mundial de la Salud y a China por haber informado con retraso. Esta información se pudo conocer mucho antes. Parece que la OMS incluso se demoró en declarar esta situación como una emergencia sanitaria global, como una pandemia. ¿Usted coincide que ahí hay una responsabilidad que habrá que explorar en su momento? Mávila, ¿sabes qué? Esta es la misma discusión que se tuvo al inicio de la primera ola. Una cosa que a mí me parece impresionante es que la primera ola vino con una serie de
de discusiones de quién tiene la culpa, quién se retrasó, si fue China, si fue la Organización Mundial de la Salud, y también vino con un montón de infodemia. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué podemos hacer? Ahora, en esta segunda ola, comenzamos a ver, además de una segunda ola de casos, una segunda ola de quién tiene la culpa, quién se retrasó, y también de infodemia. Mira, analizar esto en retrospectivo es muy fácil. Yo creo que sinceramente creo que la Organización Mundial de la Salud la tuvo muy difícil, porque esta era una circunstancia que había que evaluarla y tomar en consideración en qué momento llamarle a esto pandemia o no. En este momento yo creo que no vale la pena estar entrando en esa discusión. Creo que en este momento lo que tenemos que hacer es tenemos que ver cómo confrontamos aquí en el país, aquí ahorita, esto que se nos está saliendo, y vuelvo a decirlo, se nos está saliendo de control. Hay países como la China, y lo voy a poner como ejemplo porque me pareció espectacular, que han estado manteniendo durante meses prácticamente un nivel de 0 casos, y de repente les sucede que en un par de ciudades aparecen 6, 10 casos asociados y vinculados a algunas actividades que fueron un par de bodas, un par de matrimonios. ¿Tú sabes cuál fue la reacción? Se cierra completo esas 2 ciudades, 22 millones de chinos en completo confinamiento, pero no solamente eso, sino que en ese momento las autoridades en confinamiento comenzaron a hacer un barrido de despistaje de positivos para poder justamente aislarlos, cuarentenarlos, monitorearlos y parar la transmisión, que puede ser parada realmente, si se maneja bien, en cuestión de 2 semanas o 3, no más, porque conocemos cómo evoluciona el virus. Pero si lo que sucede es que hay alguien que esté infectado, que puede ser asintomático, no tiene síntomas y decide, pues sale, la transmisión continúa. O alguien que tiene síntomas leves y dice, como no tengo quien me salga a comprar el pan o la comida, yo salgo, la transmisión continúa. Hemos insistido, eso mantiene el problema. Hemos insistido, los especialistas y los medios de comunicación que conversamos con ustedes en esto de el cuidado personal. Lamentablemente parece que no es suficiente, hay que volver a plantear una campaña de comunicación quizá mucho más agresiva, porque me parece que la gente no está tomando conciencia de esto. En medio de esta polémica, nuevamente se recomienda ahora, no sé si se recomienda, pero por lo menos se va a continuar ofreciendo ivermectina como parte del tratamiento al COVID. ¿Qué ha pasado? Esta es información de esta tarde, doctora García. A ver si nos ponemos de acuerdo a propósito de las informaciones que van y vienen y de las discusiones interminables. ¿Podemos en algún momento zanjar esto? Sí, mira, esta es una situación que realmente es terrible. Yo no sé si el documento que he visto que ha estado circulando en redes es real. ¿Okay? Ajá, entonces, habría que corroborar, pero a mí me lo alcanza un infectólogo, se lo digo, lo acaba de enviar, no le voy a decir quién, es una persona bastante preparada que hemos consultado en otras ocasiones y que me alcanza aquí por Twitter el documento que está circulando de que Salud va a empezar a repartir nuevamente ivermectina. Entonces, me parece terrible, porque una de las cosas que, para que todos los televidentes lo tengan claro, ¿ok? Incluso porque está pasando inclusive a través de las redes y del WhatsApp, los mismos artículos, los mismos documentos, o sea, cuando me los mandan yo digo, yala, porque son los mismos que teníamos en el mes de abril, mayo, documentos que ya claramente, por ejemplo, dicen, sí, pero la ivermectina está aprobada por la FDA. Un ratito, eso es un artículo mal escrito, que en el título... Y puede estar aprobada para otra cosa, pero no para COVID. Está aprobada como un antiparasitario, pero no para el tratamiento de ivermectina. Número 1. Existen ensayos clínicos que están corriendo en el mundo, pero la gran dificultad es que, y aquí en el Perú nosotros estamos haciendo un ensayo clínico para ver si el uso de ivermectina en pacientes tempranos disminuye la carga viral y la transmisión. Pero ¿sabes cuál ha sido el reto más grande, Mávila? No es que la gente no quiera participar, porque cuando ya está enfermita se anima y quiere participar. Es que la gran mayoría de los pacientes que llegan a los hospitales y llegan infectados ya probaron ivermectina. Dicen, yo solamente la tomé de preventivo, yo solamente la tomé así. No hay evidencia que funcione. No se metan en el cuerpo cosas que no saben que van a funcionar. Cuando se hace un ensayo clínico, los investigadores y los médicos, hacemos un seguimiento de los pacientes
prácticamente al día. Los visitamos en su casa, les tomamos las muestras, etcétera, para poder ver que estén seguros y para poder conseguir la información. Pero la gente está tomando como sea y esto crea además una falsa idea de seguridad. Ahora, me da mucha pena si es que Salud o el ministerio, yo he visto un papel, pero como te digo, lo he visto en Twitter, Sí. no sé, espero que no sea real, no hay evidencia de su uso. Si se va a usar dentro de un protocolo de investigación en el que el paciente sabe Es otra cosa, que eso es otra cosa. sabe que no funciona y que está colaborando con y que va a ser seguido con cuidado. Por eso le y que digo, está colaborando para recoger el mensaje información, de es las otra cosa. autoridades es confuso, es muy Sí, confuso sí, de y por acuerdo, eso de es que acuerdo. nosotros insistimos en darle un espacio a personas con conocimiento para ir aclarando. Ayer abordábamos también el tema de las cepas, el tema de Manaos. Ahora le pregunto, ¿usted recomendaría un cierre de fronteras, por ejemplo, para evitar que aparezcan o que nos inundemos de nuevas variantes? Mira, te voy a ser absolutamente franca. Si yo tuviera que poner las prioridades, el cierre de fronteras lo pondría como una prioridad de intermedia a baja. Y te voy a decir por qué, porque hay otras acciones que tomar. O sea, lo más probable es que, y lo había dicho antes también, para cuando aquí nos enteramos que ya teníamos la variante, que recién nos hemos enterado hace unas semanas, probablemente tenemos meses con esas variantes. Los cierres de frontera en los temas de salud pública nunca se han mostrado como las formas de parar la entrada de cualquier agente infeccioso. Lo que hay que tomar son acciones dentro del país para parar la transmisión. Se necesita que la gente trate o no salga a la calle. Hay sitios, por ejemplo, Lima, a mí me sorprende que lo hayan puesto como un lugar de alta tasa y no muy alta tasa porque tiene suficientes camas. Claro, En Lima, con el hacinamiento que tenemos, el riesgo que tenemos de que la gente se infecte en el transporte público, en los centros, en los mercados, en las tiendas, en la calle, es altísimo. Deberían ya tomarse acciones para retroceder en varias de las cosas que se abrieron en la economía y en determinado momento incluso para hacer cierre, pero como te digo, el cierre asociado a este tamizaje, porque necesitamos detectar a los positivos, darles el seguimiento y evitar que siga cierre solo no. Así es, tiene que haber todo el componente de detección, de aislamiento y de seguimiento. Y de acuerdo, detección de doctora. los siguientes contactos. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche para aclarar. Le digo, nosotros hemos optado en el programa, que es un programa político, por iniciar siempre haciendo un seguimiento de la información que transmite el noticiero y tratando de analizar con mayor amplitud el tema de la pandemia, de la segunda ola, porque lamentablemente, le digo, cada día hay más personas conocidos alrededor de uno que nos dicen, mi mamá dio positivo, mi hermano dio positivo, un amigo está buscando una cama UCI para su padre y esta película ya la vimos, como usted dice, ya la vimos, así que habrá que aprender de los errores. Gracias a la doctora Patricia García por haber estado con nosotros esta noche.